Gracias. Este 12 de julio se cumple 100 años del inicio de la presidencia del general Horacio Vázquez Lajara, uno de los implicados en el asesinato del presidente general Ulises Heró, alias Lilis. Pero ese mismo día también se cumple 100 años del final de la ocupación norteamericana a la República Dominicana. Estados Unidos en 1915 invadió Haití y lo ocupó por 19 años. A nosotros el año siguiente, el 16, y duró 8 años. Pero ¿qué pasó? Que teníamos que llegar al momento de la dominación norteamericana, de la interrupción de la vida republicana, del cese de nuestra vida institucional, de la interrupción de la soberanía. Fíjense que hay cosas que llaman la atención. Este próximo 26 de julio se cumplirá 125 años de la muerte violenta, del asesinato del presidente general Ulises Hilarión Heró Leber, 26 de julio de 1899. Y uno se pregunta, ¿qué bendición o qué logro trajo el que mataron a Lilis? ¿Qué logro para el país trajo el magnicidio de Moca? Porque Lilis, sea prieto, sea haitiano, sea malo, sea lo que le hayan contado a usted, que puede ser cierto, pero por lo general es mentira. Porque las historias son una sarta de mentiras tejidas por el poder, tejidas por los vencedores. Entonces, antes de Lilis había un desorden. 1882 o 1880 tuvieron que poner al arzobispo metropolitano de Santo Domingo, a el cura Fernando Arturo de Meriño como presidente, y nombró como ministro de Guerra y Marina, que viene siendo como un secretario de las Fuerzas Armadas ligado con el ministro de Interior. ¿A quién? Al joven general Ulises Heró Lilis, para que aplicara la macana. Aún así, Monseñor, hastiado de tantas diabluras, tuvo que renunciar. Hubo elecciones y adivinen quién ganó. Bueno, ganó Lilis, el hombre que trajo estabilidad, llamado el pacificador, pero no es de Lilis que vamos a hablar. Entonces matan a Lilis 26 de julio de 1899 en Moca. Y luego entramos en un proceso de desestabilización, donde se inauguraron 14 gobiernos de 1902 a 1916, que tuvimos ya desde el 14 o el 15 a Juan Isidro Jiménez Pereira, tuvimos a Francisco Enríquez y Carvajal, quien no fue electo sino interino, y ahí vino lo que su hermano Federico Enríquez y Carvajal describe en su obra El derrumbe de la institucionalidad, el derrumbe de la vida republicana, el derrumbe de la soberanía. Entonces, ¿qué pasó? Que vinieron los gringos a cobrarse la deuda que habían acumulado. ¿Quién nos metió en eso? Aunque muchos historiadores, incluido Roberto Casán, no lo dicen. Quizás se le olvidó al maestro, quizás no revisó en su Archivo General de la Nación, que hubo 2 convenios, 1905, 1907, las convenciones dominico-americanas de la presidencia o durante la presidencia de Ramón Cáceres, uno de los señalados como matador de Lilis, que lo mataron en Güibia a los 44 años de edad, el 9 de noviembre de 1911, en Güibia, Santo Domingo. Entonces, vinieron los gringos con una flota marina, la pararon ahí a la desembocadura del río Osama
y el almirante del US Navy, de la Marina de Estados Unidos, William Vance Caperton, le ordenó al secretario de Guerra y Marina, que viene siendo un secretario de Defensa, el general Desiderio Arias, que había ocupado el puesto en el gobierno de Juan Isidro Jiménez Pereira, le ordenó que abandonara Santo Domingo. Supongo que se fue para Mao, para la línea noroeste, donde tenía su cuartel general. Posteriormente, en el gobierno de Horacio Vázquez, él fue secretario de Agricultura, pero renunció a los 2 meses. Si van al Ministerio de Agricultura, si no lo han quitado porque la historia está siendo borrada, pues veréis que ahí está la foto del general Desiderio Arias cuando era secretario de Agricultura por un espacio de 2 años, de 2 meses. Entonces se retiró del lugar porque la amenaza era que iban a hacer un bombardeo naval a la ciudad de Santo Domingo. Oigan qué caso. Durante la ocupación, que duró 8 años, hubo batallas. La más famosa es la batalla de la Barranquita. Los Marines, los norteamericanos, admitieron que habían muerto 144 durante los 8 años. Y del lado dominicano un total de 950 personas o civiles. Y luego se hizo el plan de capitulación en 1922, conocido como el plan Hughes Peinado, entre el secretario de Estado norteamericano Charles Evans Hughes y Francisco J. Peinado, delegado. Las negociaciones trajeron como resultado el designar al hombre más rico del país como presidente interino de la República por 2 años hasta que las tropas se habían ido. Las tropas comenzaron la invasión el 13 de mayo de 1916. ¿Y a quién nombraron? A Juan Bautista Vicini, quien estuvo como presidente 2 años. Nadie votó por él, no fue electo, sino que fue designado. El plan Hughes Peinado se firmó el 30 de junio de 1922. Entonces, el 12 de julio de 1924, como dijimos al principio, ahí comienza la salida de los gringos. Los últimos se van el 18 de septiembre de 1924. Ya había un gobierno nuevo y en Puerto Plata hay una calle que se llama 12 de julio a la memoria de ese día en el que la bota norteamericana invasora se retiró de la República Dominicana y se inauguró un gobierno que, con sus deficiencias, con las limitaciones y todo, fue muy buen gobierno, el gobierno de Horacio Vázquez. No así el de su primo Ramón Cáceres. Se lo dejo de tarea. Muchas gracias. Y suscríbanse, a veces llegamos a los 12,000. Si es que llegaron hasta este punto del video. Muchas gracias.